Empezamos. Bueno, la última clase habíamos quedado en lo que era el tema de preaviso y demás, ¿verdad? Hablamos de lo que es aguinaldo, lo que deben cobrar, que el aguinaldo es inembargable, que sí o sí el aguinaldo le tienen que pagar, por más que ustedes de repente estén con cuentas con la empresa, sí o sí el aguinaldo tiene que ser un beneficio para todo funcionario, ¿verdad? Entonces, ¿de qué hemos hablado hoy? Hablamos de las vacaciones, hablamos del aguinaldo y tenemos que hablar también de lo que es el preaviso, ¿verdad? ¿Qué dice el preaviso en cuanto a la ley? El preaviso dice que la empresa le debe pagar a ustedes, por más de que ustedes renuncien o por más de que a ustedes fueron desvinculados, ¿verdad? El periodo de preaviso de a un año es por 30 días. De un año hasta 5 años de antigüedad, dice la ley que les debe pagar, ustedes deben cumplir un preaviso de 45 días, ¿verdad? A partir de los 5 años hasta los 10 años de antigüedad son 60 días. Ojo, y no quiero que confundan en esta parte, que lo que es preaviso con lo que corresponde a vacaciones es totalmente distinto. Porque ¿qué dicen las vacaciones? Las vacaciones dice que cuando uno dice de un año hasta 5 años de antigüedad le corresponde de 12 días. Cuando a una persona le corresponde 18 días, recién cuando cumplen los 5 años cumplidos. ¿Qué quiere decir eso? Yo cumplo 5 años y tengo que hacer los 12 meses para que me correspondan los 12 días de vacaciones. ¿Ok? Sin embargo, en el tema de preaviso, cuando ustedes van a hacer, o se les vincula con justa causa o injustificado, o sea, injustificado es de repente un poco más tedioso, ¿verdad? O sea, injustificado es un poco más complicado porque le tienen que pagar todo. En forma justificada, tiene que haber un motivo o tiene que justificar la empresa por qué le quiere desvincular en forma justificada. Yo voy a subir el día de hoy en la página virtual lo que dice la ley, ¿verdad? Solamente uno de los artículos habla de la desvinculación en forma justificada. En forma justificada, ¿qué quiere decir? Que la empresa tiene un motivo para desvincularle sin pagarle lo que sea indemnización, sin pagarle lo que sea preaviso y otros beneficios que muchas veces los funcionarios tienen, ¿verdad? Esa ley es el artículo 81. El artículo 81 ustedes tienen que saber y tienen que manejar bien si es que van a ser empleador o empleado. Cuando hablamos de empleador, quiere decir que ustedes están trabajando por parte de la empresa. Y cuando hablamos de empleado, quiere decir que ustedes son los funcionarios. Ahora, como empleador, ustedes saben bien hacia qué lado van a pelear. Y como empleado, ustedes tienen hacia qué lado van a pelear. Normalmente, en un juicio, el empleado es el que tiene a de ganar. ¿Por qué? Porque siempre tiene ese beneficio de ser empleado. El empleador normalmente tiene la de perder si es que no tiene las justificaciones correspondientes y las demostraciones o las pruebas suficientes como para ganar, ¿verdad? Un juicio laboral normalmente y como máximo te puede llegar a durar 5 años. Como mínimo, en 6 o 7 meses se puede ya llegar a una fase final en una parte de conciliación laboral. Una conciliación laboral, ¿qué quiere decir? Que entre ambas partes se ponen de acuerdo. Por más de que estén en juicio, ustedes se pueden poner de acuerdo y el abogado dice o le manda un escrito al juez donde dice, mira, llegamos a un acuerdo y este puede llegar a terminar. Ojo que el juez es el que determina si eso es o no valedero, ¿verdad? Estamos con el tema preaviso. 5 años de antigüedad, sí o sí la empresa le tiene que pagar en una indemnización 45 días. ¿45 días sobre qué? Sobre el salario que ustedes perciben, no sobre el salario mínimo. Porque muchas empresas se quieren hacer de los vivos y les quiere pagar su preaviso sobre el sueldo mínimo. No corresponde, porque tiene que ser pagado sobre el salario que ustedes perciben. Si usted, el salario mínimo legal vigente hoy en día es 2 millones y colita, 2.192.000 y algo. El salario que ustedes pueden llegar a ganar puede ser 3, 4 o 5 millones y esa indemnización tiene que correr sobre ese mismo salario. 5 años de antigüedad son 45 días, 10 años de antigüedad son 60 días y más de 10 años de antigüedad son 90 días. 90 días que le corresponde a ustedes cobrar sobre el salario que ustedes están percibiendo mensualmente. Ahora, ¿qué pasa? Y muchas empresas dicen, yo cobro 5 millones, pero no tengo IPS.
¿cómo la empresa demuestra que yo tengo una relación con ellos si yo no tengo IPS? ¿Cómo yo sé que la empresa me va a pagar lo que a mí me corresponde? ¿Cómo yo sé que la empresa a mí me va a dar mi preaviso o mi indemnización si es que a mí nunca me colocaron un IPS? ¿Qué es lo que pasa? Muchas empresas le dicen a los funcionarios, le contratan, por ejemplo, a Jessica, y dicen, mira, Jessica, a partir de hoy vos vas a empezar a trabajar con nosotros y tu salario va a ser de 4 millones. Si te descuenta IPS va a ser sobre el 9%. 9% de 4 millones es una suma un poco importante, ¿verdad? Entonces Jessica dice, perfecto, no quiero IPS. Error número uno. IPS le tiene que descontar sí o sí a cada uno de ustedes desde el primer momento que empiezan a trabajar. ¿Por qué? Porque la ley dice que cada persona tiene que tener un seguro y tiene que tener una jubilación. ¿Ok? Entonces, ese dinero que a ustedes les descuentan es un beneficio que ustedes van a tener el día de mañana cuando cumplan 60 años o 55 años, de acuerdo al puesto que están ocupando. Y pues, es jubilatorio. Cuando más años ustedes están aportando, más años ustedes están ganando para su jubilación. ¿Ok? Entonces Jessica le dice, ponele Jessica acepta y le dice, no, no quiero IPS. Entonces la empresa dice, el día de mañana yo le puedo vincular a Jessica a los 5 o 6 años y no le voy a pagar su indemnización y su preaviso. Totalmente equivocado porque Jessica puede llegar a demostrar de que hay una relación por más de que no tenga IPS con la empresa. ¿Cuál puede ser esa relación? Marca tarjeta. Al marcar la tarjeta ya hay una relación entre funcionario, entre empleado y empleador, que eso es lo más importante. Ustedes tienen que demostrar ante un juez el día de mañana, si se van a un juicio, que hay una relación entre ustedes dos. Y el juez pide la antigüedad de relación que existe entre ambas partes, empleado y empleador. Y ahí es donde Jessica tiene que mostrar, mira, yo marco por reloj marcador o yo tengo tarjeta, y ahí es donde los asesores piden que le pasen las pruebas correspondientes para que ella pueda ganar un juicio. ¿Entienden? Por eso siempre el empleado tiene mucha parte para ganar un juicio laboral. Ustedes no tienen que tener miedo de eso. Ahora, 10 años de antigüedad. Hablando de Profe, 90. Señorita ¿te puedo hacer una Jessica. consulta? Sí, sin problema. Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso que el patrón, por ejemplo, paga el seguro del IPS y no se le descuenta al funcionario? ¿Qué pasa si te des cuenta y él no está aportando a IPS? ¿Verdad? O sea, No, en el caso de que, por ejemplo, el patrón es el que paga, por ejemplo, por vos tu seguro y no se te descuenta a vos de tu salario. no, eso es imposible. Lo que normalmente sucede es que a vos te descuenta tu salario y el patrón no aporta IPS. ¿Por qué? Porque a vos te descuenta el 9%, pero el patrón tiene que pagar el 16,5%. ¿Entendés? Porque la diferencia entre el 9 y el 16,5 es tu jubilación. ¿Entendés, Jessica? A vos no te puede descontar o no descontar y pagar IPS. O sea, es medio ilógico. Sí o sí, si el patrón está pagando por vos IPS, y a vos no te está descontando el salario. Bueno, genial, para vos, ¿verdad? Pero no sucede, es muy raro que llegue a suceder eso, porque el patrón está pagando el 16,5% de tu salario a IPS, el 9% que corresponde por tu seguro y el resto por tu jubilación. ¿Entendés, Jessica? A vos no te están descontando Sí, IPS. entiendo, pero tengo un caso, por ejemplo, de un cobro de 4 millones, ¿verdad? Sí. Y me dice que vas a ganar 4 millones y no tocan, por ejemplo, de ese tu, tenés seguro de IPS, pero no te descuentan de tu salario. O No, sea, no sacan de ese 4 millones, así entero te pagan. claro, porque tu salario no va a ser 4 millones. Si tu patrón te dice, vos vas a ganar neto 4 millones con IPS y todo, quiere decir que tu patrón va a pagar el 4 millones más 9% más 16,5% para tu jubilación. O sea, él lo que te va a pagar es neto. Entonces, si vos entras en la página de IPS y colocas tu número de cédula en aporte asegurado, y si vos figurás, quiere decir que él está aportando. O sea, la negociación que vos hiciste con tu patrón al firmar un contrato es que vos querés cobrar el 4 millones neto.
pero tu salario no es realmente 4 millones, tu salario es 4 millones más, o sea, por el 9%. Y vendría a ser 4 millones 300 y algo mil sería tu salario, ¿entendés? Pero él está aportando. Si está aportando por vos IPS, genial. Él está dentro de la ley y corresponde, ¿entendés? Porque vos hiciste esa negociación con él. Ahora, ¿qué pasa si él te dice, te pago 4 millones más IPS y a vos te descuenta IPS, pero no figurás en la planilla de IPS? Eso sí está en contra de la ley, ¿entendés? Sí, en este caso, por ejemplo, sí figura el nombre Sí, sí. en el registro de IPS. Genial. ¿Y cuánto figura en el registro de IPS que es tu salario? Y, y a mí se, a mí se me hacía raro nomás por el tema de la jubilación, por ejemplo. No, no, no te voy a preocupar, no te Si en el preocupes por la caso de jubilación. que te jubiles, por ejemplo, Ya, lo que vos tenés que hacer es averiguar cuánto están aportando por un IPS. ¿Entendés? Si están aportando sobre tu sueldo neto o si están aportando sobre el sueldo mínimo o sobre un sueldo que la empresa quiere llegar a aportar. Si vos estás ganando 4 millones, mira, cuanto más aportas a IPS, más va a ser tu jubilación cuando cumplas los 60 años. ¿Entendés? Si vos aportás menos, tu jubilación va a ser menos. O sea, la jubilación allá cuando vos cumplas 60 años, IPS va a decir, vos tenés que tener sí o sí como mínimo, si sos administrativo, 25 años de aporte. Si no sos administrativo, tenés que tener 30 años de aporte. Entonces IPS dice, en esos 30 años se fijan cuánto vos aportaste en IPS y hacen un balance y dicen, mira, Jessica aportó 4 millones toda su vida, entonces su jubilación tiene que ser sobre 4 millones de guaraní. ¿Entendés? Ahora, si vos, por ejemplo, al principio aportaste sueldo mínimo, después empezaste a crecer, subió tu salario a 3 millones, después empezaste a crecer, subió tu salario a 10 millones, creciste más, tu salario se fue a 20 millones, tu jubilación no va a ser 20 millones, Jessica. Tu jubilación va a ser un prorrateo desde lo que vos empezaste a pagar o desde que el momento que empezó a pagar cualquiera de las empresas donde estuviste trabajando hasta el final. Y ahí ellos van a hacer un balance y van a decir, mira, al principio aportó 1 millón, después aportó 3 millones, después aportó 10 millones, después aportó 20 millones. Entonces ahí hace una sumatoria dividido todos los años que vos estuviste aportando y ahí ellos dicen, tu jubilación, Jessica, va a ser ponerle 12 o 13 millones de guaraníes por todos los aportes que vos tuviste con ellos. ¿Entendés? Pero siempre y cuando la empresa esté aportando por vos IPS y te esté descontando tu salario, eso es beneficiario para todo el empleador. entiendo, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? ¿Les quedó claro? A mí ¿No? sí, profe. Genial. ¿Y los otros qué tal? Me parece que están medio dormidos el resto de los compañeros. ¿Están despiertos o No, está están...? súper bien, profe. Está bien, perfecto, Kevin. ¿Estás trabajando, Kevin? No, 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 ya estoy en casa. Acabo de ¿Estás en salir, la... pero ya está. Ya. ¿Sin problema, sueño hablar? Sin problemas. Todo bien, por Espectacular. suerte. Bueno, antigüedad. En tema de preaviso. Antigüedad en tema de preaviso. Ojo. Cuando dice el preaviso, cuando uno tiene más de 10 años de antigüedad, su preaviso es de 90 días. Cuando hablamos de vacaciones, dijimos la última vez que uno tiene que cumplir los 5 años de vacaciones para que le correspondan los 18 días correspondientes. ¿Qué quiere decir? Uno llega a los 5 años y tiene que cumplir ese año para que le corresponda 18 días. Cuando hablamos de preaviso y cuando hablamos de antigüedad, una persona con antigüedad de 9 años, 6 meses, ya tiene estabilidad laboral. Ojo con eso. Muchas empresas no quieren que el funcionario llegue a tener estabilidad laboral. Entonces, automáticamente a los 9 años les desvincula. ¿Verdad? ¿Qué pasa si una persona llega a los 9 años, 6 meses? Ya tiene estabilidad laboral. Una empresa no le puede desvincular. Tienen que hacer una documentación que se llama término de contrato laboral. Ese término de contrato laboral, ¿qué quiere decir? Que tienen que llegar a un acuerdo empleado y empleador. Se hace una liquidación, sale un monto y ese monto se discute entre el empleado y el empleador y se tiene que llegar a un acuerdo. Ese acuerdo obviamente tiene que estar verificado y corroborado por un escribano. Si no está verificado y corroborado por un escribano, ese acuerdo laboral no tiene validez.
¿ok? Porque ustedes pueden hacer una demanda. Tienen que saber ustedes, si el día de mañana trabajan en recursos humanos o si el día de mañana son empleados, que uno puede llegar a firmar una liquidación, pero tiene 6 meses para reclamar. ¿Qué quiere decir? Que hoy yo puedo cerrar mi liquidación. Por ejemplo, Liz Correa se le desvincula a la empresa, sale de la empresa, cobra su liquidación, llega a su casa y le dicen, epa, ¿por qué te pagaron tan poco, Liz Correa? Y no sé, esto es lo que me dijeron que me corresponde. Liz Correa se puede al Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿verdad? Al Viceministerio de Justicia y Trabajo Social, que se llama ahora, cambió de nombre, y ahí ellos le hacen otra liquidación. Ella tiene 6 meses para volver a reclamar eso. No es que ahí termina todo. ¿Por qué? Porque hay un artículo. Ustedes tienen que saber siempre y tienen que manejar esto. El Código Laboral está en tercer puesto. ¿Qué quiere decir eso? Que el primer puesto es la Organización Internacional del Trabajador, que son unos artículos bastante importantes que maneja y se maneja a nivel Mercosur, porque nosotros somos Mercosur. Entonces, la Organización Internacional del Trabajador tiene sus leyes y una de las leyes dice en uno de los artículos que siempre el empleador tiene ese beneficio. Después viene el código del Congreso, que es muy importante, ¿verdad? Y después, tercer lugar, está nuestro código laboral. Nuestro código laboral nos habla del problema que puede llegar a tener el funcionario al recibir una liquidación. En la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajador, hay unos artículos que dice que al empleado, al hacer una desvinculación, puede llegar a tener un problema psicológico en donde puede llegar a firmar todo lo que le pidan por el shock que puede recibir una persona al recibir la notificación de desvinculación. ¿Entienden? Por eso ellos le dan 6 meses para poder llegar a reclamar la liquidación que uno haya cobrado. Entonces, siempre, y eso saben los jueces y saben todos los abogados laboralistas que tienen, firman la liquidación por más que ustedes hayan firmado todas las partes y dicen una de las partes, están de acuerdo y no tienen más nada que reclamar, podés firmar. Pero ese reclamo dura 6 meses. En 6 meses recién eso caduca. Si ustedes en 6 meses no tuvieron ningún problema, ahí esto muere y toda liquidación tienen que saber que el 9% de lo que ustedes están cobrando la empresa también tiene que pagar el IPS. Si es que esa liquidación entra en el IPS, obviamente ya se está relacionado automáticamente con el Viceministerio de Justicia y Trabajo Social. Ellos se están enterando de que ustedes están siendo desvinculados y ahí tiene una fecha y tiene hora. Entonces ellos van contando los días. Pasa los 6 meses, caduca eso. Si no pasa los 6 meses, ustedes pueden llegar a reclamar. Es más, pueden llegar ahí a un juicio también si quieren, ¿verdad? Porque ustedes pueden decir, me agarró de sorpresa, yo no estaba preparado, yo firmé todo, entré en shock. Eso juega a favor del empleado y en contra del empleador. ¿Ok? Entonces, eso es importante que sepan. Llegamos a los 10 años de antigüedad, 10 años, 6 meses, como le había dicho, tiene que haber un contrato, un término de contrato laboral, una documentación totalmente distinta a una liquidación. Es totalmente independiente. No tiene nada que ver con una liquidación común y corriente. ¿Por qué? Porque eso no se hace ya entre empleado y empleador. Tiene que haber un escribano de por medio y sí o sí tienen que haber dos testigos. Los testigos los pueden agarrar usted o los puede dar la empresa. Si ustedes no tienen testigos, ustedes pueden elegir cualquiera de sus compañeros o la empresa le puede denominar a una persona que pueda llegar a ser testigo por parte del empleador y ustedes por parte del empleado pueden tener algún tipo de testigo. ¿Verdad? Entonces, eso tienen que saber. Hablamos lo que es preaviso ya, hablamos lo que es indemnización, hablamos ya lo que es aguinaldo. Todo eso ustedes tienen como beneficio a la hora de cobrar una liquidación. ¿Qué pasa si la empresa le quiere desvincular sin justa causa? Usted tiene que dominar en lo que es el artículo 81. Solamente el artículo 81 habla de una desvinculación sin justa causa. Si una empresa le quiere desvincular a usted sin justa causa, tiene que demostrar eso. No puede hacer una desvinculación sin una demostración en uno de los tantos artículos. ¿Verdad? Eso es muy, muy, muy importante. ¿Ok? ¿Alguna consulta o duda hasta aquí? ¿No? Kevin, perfecto. Yo Jessica, te quiero hacer la consulta, profe. Jessica, sin problema, hacemos la consulta. ¿En qué te podría afectar, por ejemplo, que tu patrón te haga firmar
un pagaré o un papel en blanco, ya sea tu renuncia. Porque escucho muchos casos, por ejemplo, que los patrones le hacen así a sus empleados. Normalmente eso suelen hacer las cajeras de supermercado. El patrón le hace firmar una hoja en blanco. Si quieres trabajar conmigo, firmame la hoja en blanco, ¿verdad? Y entonces ellos en esa hoja en blanco ya pueden hacer lo que ustedes quieran. Un consejo, Porque, si vos querés trabajar demasiado y tenés una hoja en blanco y necesitas laburar, hace cualquier firma. Ya está. Eso es prueba ante un juicio, ¿entendés? Llamando a un perito y el perito dice, mira, esta firma no corresponde porque te hicieron firmar bajo presión o qué sé yo, ¿verdad? Obviamente eso es, el día de mañana va a ser un gasto como para vos para poder ganar un juicio, ¿verdad? Pero si vos necesitas el trabajo, por ejemplo, hoy en día que estamos en pandemia, por ejemplo, la ley está abierta para cualquier cosa. Las empresas están haciendo cualquier cosa y ustedes tienen muchos beneficios, ¿verdad? Entonces, si vos necesitas trabajo y la empresa te dice, mira, si vos querés trabajar conmigo, tenés que firmar un papel en blanco, eso no corresponde. No corresponde y está totalmente prohibido. No dice en ningún lado del código laboral, ¿verdad? ujú, Pero ¿qué pasa? Si vamos a agarrar la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajador, que hablamos recién, hablamos Mercosur, o hablamos la Constitución Nacional, sí hay un artículo en donde habla de ello, ¿entendés? En donde no habla, porque ¿qué pasa? Si te está haciendo firmar un papel en blanco, eso está terminantemente, no existe eso, ¿entiendes? Es como si fuera que vos le pedís a tu patrón, bueno, te firmamos un papel en blanco y yo voy a hacer el trabajo perfecto. Y jamás el tipo te va a hacer eso, ¿entendés? O sea, pero muchas veces exigen eso. Yo tengo varios casos, conozco varios casos en donde normalmente las cajeras de supermercado lo que le hacen firmar un papel en blanco porque ellos lo que tienen muchos errores en caja y cuando se les vincula ellos quieren recuperar eso en la liquidación, en la final de una liquidación, ¿verdad? Pero si ustedes firman eso y la liquidación no está bien elaborada y ustedes pueden demostrar eso ante un juicio, obviamente van a ganar el juicio y pueden llegar a ganar un poco más de lo que corresponde, ¿entiendes? y acá, por ejemplo, hacia mi casa hay, por ejemplo, así una empresa, ¿verdad? Mm, Donde a todos sus colaboradores luego le hace firmar ese. Y no sé, yo si le ponen la excusa, ¿verdad? mm. Le, le dicen, por ejemplo, que es por si abandonan más su trabajo o por si se van nomás y dejan así, sin Mira, avisar o algo. el tema de abandono de trabajo es una excusa muy barata para el empleador, ¿verdad? Por parte del empleador. Cuando hablamos de empleador siempre hablamos de empresa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si vos abandonás el trabajo, ¿verdad? El empleador no paga liquidación, no paga indemnización, no paga preaviso. O sea, es beneficioso para el empleador, ¿verdad? Porque no se está desembolsando esa cantidad de dinero. Existe el abandono de trabajo, ¿verdad? Pero ellos tienen que, si una persona no se presenta en el tercer día del trabajo, obviamente va a presentar una nota al Ministerio de Justicia y Trabajo donde va a decir que el empleado está abandonando. Pero si la empresa está en falta y nunca le dio el IPS que corresponde, si nunca le dio los beneficios que corresponden al empleado, este, y sigue en falta, obviamente cualquier juicio esa empresa va a perder. Si te exige firmar un papel en blanco, quiere decir que está trabajando en negro, no solamente en aspecto empleador, sino que en muchos otros aspectos que ustedes pueden ganar, ¿entienden? O sea, eso no es muy preocupante. Es preocupante para la empresa que haga ese tipo de trabajo, ¿entiendes? Hacerle firmar un papel en blanco. No corresponde, Y no el corresponde. señor, yo creo que se toma crédito porque él pues está en el tema de la política. Y yo creo que tras de eso se trata de Beneficia. esconderse. Ujú. Genial. Yo te voy a contar una cosa, Jessica, por experiencia. La política ante un juez laboral no existe. ¿Entendés? El juez laboral no tiene absolutamente nada que ver con la política. Puede ser que tu patrón sea hasta Horacio Cartes. Al juez laboral no le interesa eso. Porque el juez laboral normalmente siempre es un Irún o un Montalbetti, que son gente que toda la vida estuvieron trabajando a favor de los empleados. ¿Entienden? Y ellos le conocen de memoria a todos los empresarios. ¿Verdad? Si vos tenés las pruebas correspondientes, porque ¿qué es lo que pasa? Vamos a hablar de política y vamos a hablar de los códigos. Paraguay es un país Mercosur.
está metido en la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajador, ¿verdad? Ustedes pueden hacer un juicio, pueden llegar a perder un juicio acá laboralmente y pueden hacer en forma internacional metiéndose por medio de la OIT. Y ahí ellos le van a analizar al juez de la causa que estuvo en su proceso y a la empresa. Si encontraron falla, obviamente ellos van a tener problemas, ¿entienden? Por eso ellos no quieren cometer los errores como un juicio normal en donde todo se compra. En lo laboral es un poquito más complicado muchas veces. Profe, y en la cuestión de, por ejemplo, ese papel en blanco que te dije, Ujú. si es que vos llegas a cambiar, por ejemplo, tu cédula y le cambias la firma ahí, ¿qué pasa, por ejemplo? Normalmente, te cuento una cosa, Jessica. Normalmente tu firma, tu cédula nunca coincide con tu firma normal, ¿verdad? Es muy difícil, pero muy complicado hacer tu firma idéntica a la de tu cédula. Entonces, ahí es donde estuvimos hablando de lo que dice la Constitución Nacional. En la Constitución Nacional hay una parte que dice la igualdad de los derechos, que es el artículo 42, si no me equivoco, 42-78. Uno de los artículos habla de eso, ¿verdad? Entonces vos no estuviste en igualdad. ¿Por qué? Porque estuviste siendo muy presionado, ¿entiendes? Entonces vos podés armar dos juicios. Ustedes pueden armar dos o tres juicios. Pueden armar uno laboral, uno en lo civil, ¿entiendes? Entonces vos podés demostrar en ambas partes de que vos fuiste presionada y que fue sin tu consentimiento que vos hiciste eso, pero que pues vos necesitabas como para mantener a tu familia y mucho más si es que tenés hijos menores de edad, eh, todo corre a tu favor, ¿entendés? Entiendo, profe, gracias. Ok, ¿alguna otra consulta? ¿No? Andrea Acuña, sin problema. Celito, Araceli, Leticia, Kevin. Genial. Bueno, vamos a hablar de la duración máxima de las jornadas, ¿verdad? Estuvimos hablando de lo que corresponde al empleado y lo que corresponde al empleador. El empleador también tiene sus exigencias que dice por ley que una persona tiene que trabajar en forma diurna 8 horas diarias y o 48 horas semanales como máximo y no debe pasar eso. En un horario nocturno, el artículo 194 también habla de una duración máxima de 7 horas diarias y o 42 horas semanales. Ojo, nocturno solamente 42 horas semanales, diurno 48 horas semanales. Y hay una pequeña diferencia ahora. Un horario mixto, ¿qué quiere decir? Que una persona puede llegar a trabajar solamente 45 horas semanales, ¿verdad? Y separar conforme dentro del respectivo periodo diurno y o nocturno. ¿Qué quiere decir horario mixto? Muchas veces hay empresas. El horario nocturno empieza a partir de las 8 de la noche. A partir de las 8 de la noche para arriba ya es nocturno. Y si vos venís trabajando de las 2 de la tarde, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y terminás a las 10 de la noche, ¿qué quiere decir? Que a partir de las 8, 9, 10 tenés 2 horas que te tienen que pagar en forma de nocturna y 6 horas en forma de diurna. A eso se le llama horario mixto. Pero eso no debe pasar las 45 horas semanales. ¿Entienden? Y después tenemos lo que es el horario insalubre. El horario insalubre habla en el artículo 198, ¿verdad? Que la duración máxima es de 6 horas diarias y o 36 horas semanales. Pero ¿quién determina realmente si tu trabajo es insalubre? La Dirección General de Higiene y Salubridad, y eso forma parte del Ministerio de Salud y el Bienestar Social. O sea, ¿qué quiere decir? Que un inspector se tiene que ir a la planta y tiene que decir, mira, vos estás trabajando en forma, disculpen un ratito, porque se me está jugando el tiempo, en forma insalubre, y vos realmente tenés que trabajar solamente 6 horas semanales. El ministerio determina eso. Y al determinar eso el ministerio dice, Kevin, Jessica y Andrea, su trabajo es insalubre y ustedes no pueden pasar las 36 horas semanales. ¿Ok? Entonces ustedes tienen que también verificar eso. ¿Por qué? Porque eso puede dañar el día de mañana. Ustedes hoy en día son jóvenes, no van a sentir. Pero cuando lleguen a cierta edad puede llegar a sentir esa insalubridad que estuvieron pasando desde jóvenes
y pueden llegar a verse afectados y no pueden ni siquiera llegar a cumplir el periodo de jubilación y van a tener problemas, ¿ok? Por eso siempre tienen que tener en cuenta eso y la empresa también tiene que demostrarle el apoyo a ustedes si están trabajando en un lugar salubre o insalubre. Ahora, cuando hablamos de los menores pueden o no pueden trabajar. Hay artículos en donde defienden a los menores y hay artículos donde dice que el menor puede trabajar. Y en eso habla el artículo 123 y 97, que los menores también tienen derecho a trabajar, pero tienen que demostrar que ellos deben trabajar. ¿Por qué? Pueden llegar a ser huérfanos, pueden llegar a ser personas que vivan solas, entonces tienen que poder solventarse de alguna u otra forma. Y como máximo la duración de mayores de 15 años, no son tan menores tampoco, mayores de 15 años, pero menores de 18 solamente pueden trabajar 6 horas diarias y o 36 horas semanales, ¿verdad? ¿Qué pasa si hay menores de 15 años que quedan huérfanos y no tienen ningún tipo de pariente, necesitan sobrevivir? También hay una ley que le ampara a ellos y también le dicen que pueden llegar a trabajar, pero solamente 4 horas diarias. Si ustedes se dan cuenta, muchas veces en los supermercados ven a esos chicos que están colocando su mercadería en las bolsitas, que normalmente son todos por medio del SNPP, porque el SNPP es gubernamental y admite que esos menores trabajen y apoyan que esos menores trabajen por A, B, C o D motivo, pero solamente pueden llegar a trabajar 4 horas diarias y o 24 horas semanales, ¿verdad? Eso es cuando hablamos de duración máxima de las horas jornadas y una nocturna mixta, insalubre y o menores. ¿Alguna consulta hasta aquí, chicos? Nos quedan 7 minutos, donde también les quiero hablar que vamos a tener un foro, ¿verdad? Voy a subir esto, si no puedo llegar a subir hoy, voy a subir mañana en la plataforma virtual, ¿verdad? Porque, como les había comentado anteriormente, estoy dando las clases desde otro lado, no estoy ahora mismo en mi casa, pero esto vamos a subir todo a la clase, ¿verdad? Quiero que lean el artículo 81, que es bastante importante para ustedes, y quiero que manejen estos artículos, ¿verdad? Es muy importante que ustedes conozcan, por más que ustedes no sean abogados y no sean representantes, pero son obligaciones de los empleados, donde habla el artículo 82, las prohibiciones de todo empleador, que habla el artículo 63, las obligaciones de los trabajadores, que habla el artículo 65, las prohibiciones de los trabajadores, que habla el artículo 66, y los derechos de todos los trabajadores, que habla el artículo 67, y uno de los más importantes, que es el 81, que son las justificaciones de terminación de contrato por voluntad unilateral del empleador, ¿ok? Ahí habla de engaño, habla de hurto, habla de actos de violencia, perjuicios materiales, de comisión. La comisión está terminantemente prohibida. Ustedes tienen que saber eso. Ninguna persona sin la autorización del empleador puede llegar a comisionar. Si una persona llega a comisionar sin el fehaciento del empleador, puede ser desvinculado con justa causa. Ojo con eso, chicos. Si ustedes llegan a ser vendedores y en su contrato laboral dice que ustedes no tienen que comisionar, no tienen que comisionar. Si les permite comisionar, obviamente le va a decir tanto por ciento por la cantidad de comisiones vendidas y ahí quiere decir que ustedes están libres de albedrío. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante y tienen que saber y tienen que tener conocimiento. La negativa también es la negativa del empleador ante un pedido de un empleado. Ojo, si es que ellos pueden llegar a demostrar, también puede llegar a ser una desvinculación con justa causa. Cuando hablamos de vinculación con justa causa, ¿qué quiere decir? Que no le va a pagar indemnización, no le va a pagar preaviso. Y es ahí donde hay bastante efectivo y donde ustedes pueden llegar a tener mayor remuneración. También habla de la falta de acatamiento, habla de la pérdida de confianza, habla también del trabajo a desgano. Ojo, trabajo a desgano es bastante importante, ¿verdad? Y también habla de la infidelidad. Cuando hablamos de infidelidad, cada empresa tiene, ante la competencia, hay cosas que no debe saber. Si ustedes le cuentan a la competencia lo que ustedes van a hacer, eso ya es una infidelidad.
y es un motivo de desvinculación con justa causa. Y tienen que tener cuidado con esos chicos. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna duda hasta aquí? Mediante este protocolo que estamos llevando todos los colaboradores de todas las empresas, profe, Sí, es un motivo de desvinculación, digamos, el no uso de un tapaboca, no lavarse las manos, cosas así. ¿No sabes más o menos cómo vendría sí, eso? totalmente. Es motivo de vinculación. ¿Saben por qué le digo? Fíjense que hoy en día, por ejemplo, hay gente que inclusive está yendo a juicio por no respetar la cuarentena. ¿Entienden? El no respetar la cuarentena es motivo de juicio. No tanto en lo laboral, no habla mucho de cuarentena, pero en lo civil y en lo penal sí. Y si entra en lo civil y en lo penal y una persona que tiene un proceso en lo penal, automáticamente en lo laboral está desvinculado. ¿Qué pasa si un funcionario se va a la cárcel? Lo laboral no puede hacer nada. ¿Entienden? En lo civil y en lo penal está por encima otra vez. Si vos el día de mañana te enojas y la agarrás y le pegás a una persona y te vas preso, ¿qué quiere decir? Estás en la cárcel, estás adentro, no puedes hacer nada. Laboralmente no te pueden quitar para ir a trabajar y después te vas y te metes otra vez en la cárcel, ¿entienden? Y lo que es tapaboca, lo que es protector facial, lo que es lavado de mano, el gobierno dijo que es una obligación. Y si el gobierno dijo, quiere decir que hay una ley que le ampara a ellos. Y bajo una ley nosotros no podemos hacer absolutamente nada. ¿Ok, Kevin? Sí, clarísimo, profe. Genial. Hoy voy a subir lo que es el video, voy a tratar de subir lo que es el foro. Me estoy quedando sin tiempo, creo que tengo un minuto nomás ya. Y ante cualquier consulta o cualquier duda me pueden escribir también al WhatsApp. ¿Sí? Dale, dale, perfecto. Dale chicos, cuídense, pórtense bien y bueno, hace frío y no se resfríen, no se engripen porque está muy complicado el tema. ¿Sí? Cuídense por sobre todas las cosas. Nos vemos el próximo viernes. Dale, profe. Hasta luego.